Santa Lectura Bíblica, Esdras. El libro de Esdras es el 15º libro de la Biblia y marca el inicio de una nueva etapa en la historia del pueblo de Israel. Después de casi 70 años de exilio en Babilonia, Dios cumple la promesa anunciada por los profetas Jeremías e Isaías. El pueblo comienza a regresar a Jerusalén para reconstruir el templo y restaurar su vida espiritual. Esdras no es simplemente un relato sobre el regreso físico a una tierra, es la historia de una restauración mucho más profunda. La restauración de la fe, de la identidad nacional y del compromiso con la palabra de Dios. El libro se divide claramente en dos grandes momentos. Los primeros capítulos narran el regreso dirigido por Zorobabel, cuyo principal objetivo es reconstruir el templo. Los capítulos finales presentan la llegada de Esdras, sacerdote y escriba, experto en la ley de Dios, quien se dedica a restaurar la vida espiritual del pueblo. El mensaje central del libro puede resumirse así: Dios siempre cumple sus promesas y, cuando su pueblo decide volver a Él con sinceridad, comienza una verdadera restauración. Sin embargo, reconstruir edificios es más sencillo que reconstruir corazones. Por eso la renovación espiritual debe acompañar siempre a la restauración material. El decreto de Ciro y el regreso del pueblo. El libro comienza con un acontecimiento extraordinario. El rey persa Ciro emite un decreto permitiendo que los judíos regresen a Jerusalén para reconstruir el templo. La Biblia afirma que fue Dios quien movió el corazón del rey para tomar esta decisión, cumpliendo así las profecías pronunciadas décadas antes. Además de autorizar el regreso, Ciro devuelve los utensilios sagrados que Nabucodonosor había llevado a Babilonia cuando destruyó Jerusalén. Un primer grupo de casi 50.000 personas parte bajo el liderazgo de Zorobabel y del sumo sacerdote Jesúa. El capítulo 2 presenta un largo registro de familias, sacerdotes, levitas y servidores del templo. Aunque pueda parecer una simple lista de nombres, cumple una función muy importante. Cada familia recupera oficialmente su identidad como parte del pueblo de Dios. Después del exilio, recordar quiénes eran y de dónde venían resultaba esencial para reconstruir la nación. El altar y los nuevos cimientos. Al llegar a Jerusalén, el pueblo toma una decisión significativa. Antes de reconstruir las murallas o las casas, reconstruye el altar. Lo primero que desean restaurar no es la ciudad, sino la adoración. Comienzan nuevamente a ofrecer sacrificios y celebran las fiestas establecidas en la ley de Moisés. Posteriormente, colocan los cimientos del nuevo templo. Mientras los jóvenes celebran con entusiasmo, muchos ancianos lloran al recordar la magnificencia del templo construido por Salomón. La emoción era tan intensa que resultaba difícil distinguir entre lágrimas de alegría y de nostalgia. Este capítulo enseña que toda verdadera restauración comienza poniendo nuevamente a Dios en el centro de la vida. La oposición y la terminación del templo. No pasa mucho tiempo antes de que aparezca la oposición. Los pueblos vecinos ofrecen colaborar en la reconstrucción, pero Zorobabel rechaza la propuesta porque esas naciones practicaban una religión mezclada con idolatría. Entonces comienzan las amenazas, las acusaciones y las maniobras políticas para detener la obra. Durante varios años la construcción queda prácticamente paralizada. En ese momento Dios levanta a los profetas Ageo y Zacarías, quienes animan al pueblo a retomar el trabajo. Sus mensajes recuerdan que la obediencia debe estar por encima del miedo. Posteriormente, el rey Darío investiga el antiguo decreto de Ciro y confirma que la reconstrucción cuenta con autorización oficial. No solo permite continuar la obra, sino que ordena financiar parte de los gastos.
Finalmente, el templo queda terminado y es dedicado con gran alegría. El pueblo celebra nuevamente la Pascua, simbolizando que la comunión con Dios había comenzado a restaurarse. Estos capítulos muestran que toda obra realizada para Dios enfrentará oposición, pero también que Él abre caminos cuando su pueblo permanece fiel. La llegada de Esdras. Décadas después del primer regreso, aparece el personaje que da nombre al libro. Esdras era sacerdote, escriba y profundo conocedor de la ley de Moisés. El rey Artajerjes le concede autorización para viajar a Jerusalén, llevando recursos económicos para el servicio del templo. La Biblia resume la vida de Esdras con una frase extraordinaria. Esdras había dispuesto su corazón para estudiar la ley del Señor, ponerla en práctica y enseñarla en Israel. Esdras 7:10. Este versículo presenta el modelo ideal de todo creyente y todo maestro de la palabra. Primero estudiar, después vivir lo aprendido y finalmente enseñarlo a otros. Antes de emprender el viaje, Esdras convoca un tiempo de ayuno y oración. Reconoce que la seguridad del pueblo no dependerá del ejército persa, sino de la protección de Dios. Después de varios meses de viaje, llegan sanos y salvos a Jerusalén. El arrepentimiento y la renovación espiritual. Al llegar, Esdras descubre una situación muy preocupante. Muchos israelitas, incluidos algunos líderes, habían contraído matrimonios con pueblos paganos y estaban adoptando prácticas religiosas contrarias a la ley. El problema principal no era el origen extranjero de esas personas, sino el peligro de que la idolatría volviera a infiltrarse en el pueblo, algo que había contribuido al exilio. Al conocer la situación, Esdras rasga sus vestidos, cae de rodillas y eleva una de las oraciones de arrepentimiento más profundas del Antiguo Testamento. Reconoce los pecados nacionales y pide misericordia al Señor. Su actitud conmueve al pueblo. Muchos lloran y deciden renovar públicamente su compromiso con Dios. El libro concluye con medidas difíciles destinadas a preservar la fidelidad espiritual de Israel. Aunque este final puede resultar complejo para el lector moderno, debe entenderse dentro del contexto histórico de un pueblo que acababa de regresar del exilio y buscaba evitar repetir los errores que lo habían llevado a esa tragedia. Reflexión final. El libro de Esdras es, ante todo, una historia de restauración. Después de décadas de cautiverio, Dios demuestra que sus promesas nunca fallan. El regreso a Jerusalén no ocurre por casualidad ni por decisiones políticas aisladas, sino porque el Señor cumple el tiempo anunciado por sus profetas. Sin embargo, el libro también enseña que reconstruir un edificio no garantiza la restauración del corazón. El pueblo pudo levantar nuevamente el templo, pero aún necesitaba renovar su compromiso con la palabra de Dios. Por eso la llegada de Esdras resulta tan importante. Él comprende que la verdadera transformación comienza cuando las Escrituras ocupan nuevamente el centro de la vida. Zorobabel representa el liderazgo que reconstruye las estructuras visibles. Esdras representa el liderazgo que reconstruye la vida espiritual. Ambos aspectos son necesarios para una restauración completa. Otro gran mensaje del libro es la perseverancia frente a la oposición. La reconstrucción del templo encontró obstáculos políticos, económicos y sociales. Sin embargo, Dios utilizó a los profetas Ageo y Zacarías para recordar al pueblo que no debía abandonar la misión recibida. La vida de Esdras ofrece un modelo extraordinario para todo creyente. Su ejemplo enseña que conocer la palabra no es suficiente. Es necesario vivirla y transmitirla a las siguientes generaciones. El orden es importante: estudiar, obedecer y enseñar. Finalmente, Esdras nos recuerda que Dios siempre ofrece nuevas oportunidades. Aunque el pecado produjo el exilio,
la gracia abrió el camino de regreso. Cada vez que una persona o una comunidad decide humillarse delante del Señor, Él continúa obrando para restaurar aquello que parecía perdido. En definitiva, el libro de Esdras nos invita a comprender que la verdadera reconstrucción comienza en el corazón. Santa Lectura Bíblica, Esdras.